Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Como ustedes saben, este es un canal que pretende brindarles algo de entrenamiento y capacitación en su carrera de preparación para la presentación de las pruebas de estado y ayudarles de esta forma, pues en la medida de lo posible, a que mejoren su desempeño y mejoren sus posibilidades de ingreso a la educación superior. De esta vez hemos decidido entonces elaborar una serie de videos resolviendo las pruebas saber que están disponibles en internet de los años anteriores, tal vez comenzando por las pruebas más recientes, las del año 2023. Este es un material que está disponible en la página del ICFES y que el ICFES pues libera para que todos ustedes lo puedan ver, lo puedan estudiar y lo puedan usar también en su proceso de preparación para la presentación de las pruebas. Vamos a comenzar entonces con el cuadernillo de matemáticas, con la prueba de matemáticas del primer semestre de 2023 que está disponible, como les digo, en la página del ICFES. Y pues espero obviamente que este video les sirva para familiarizarse con el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en la prueba, entiendan más o menos cuál es la lógica de las pruebas y, como les digo, pues les sirva entonces en su proceso de entrenamiento y capacitación. Entrando en materia, pues miremos entonces la pregunta número uno. La pregunta número uno nos dice que un conjunto cerrado tiene 5 casas formando un pentágono como se ve en la figura. Nos dice que las casas están representadas por círculos tal como las vemos acá. Nos dicen que en el conjunto viven los señores Gómez, Hernández, López, Pérez y Vélez. Y nos dicen que todas las casas del conjunto tienen una cantidad diferente de pisos. El señor Pérez lamenta que su casa sea considerada según la ley un edificio por tener 5 pisos, aunque también se alegra de tener la casa más alta del conjunto y no estar a la sombra de los demás. Finalmente, nos están preguntando por el total de pisos construidos en el conjunto. ¿Ok? Entonces, pues básicamente nos están dando 5 casas, nos dicen que todas las casas tienen diferente número de pisos y nos dicen que la casa más alta tiene 5 pisos, que sería la casa del señor Pérez. Traduciendo esto entonces a otro lenguaje, básicamente lo que nos están diciendo entonces es que tenemos 5 números diferentes y que el mayor de ellos es 5. Nos están preguntando por la suma de esos números. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son estos números. Pues 5 números diferentes, siendo el mayor de ellos 5, no son otros que 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Conociendo los números, pues no nos queda más que hacer la suma. Podemos hacer esta suma de forma manual. 1 más 2 más 3 nos da 6, más 4 10, más 5 nos daría 15. En este caso podemos hacer la suma de forma sencilla, pero es importante que ustedes pues recuerden también la fórmula de Gauss que nos sirve para hacer sumatorias de números consecutivos pues mayores. En este caso, por ejemplo, pues solamente tenemos 5, pues es bastante fácil realizar la suma manualmente, pero si tuviéramos 100 sumas, pues es mucho mejor contar con una fórmula como esta que nos permita hacer la suma. Podemos aplicar esta fórmula para hacer esta suma. Siendo n igual a 5, tendríamos entonces 5 por 5 más 1 sobre 2 igual a 5 por 6 sobre 2 igual a 15. Y en este caso, pues bastante sencillo, nuestra respuesta sería la opción B. ¿De acuerdo? Una pregunta bastante sencilla y bastante tranquila de resolver. Miremos la pregunta 2. Nos dice la pregunta 2 entonces que un profesor les asigna a 3 estudiantes 3 figuras distintas y a cada uno le pide que rote la figura recibida 90 grados en el sentido que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante sombreada y la figura obtenida en blanco. Es decir, estas son las figuras eh, que le entregaron a cada uno de los estudiantes y en blanco pues se encuentran las figuras que cada uno de los estudiantes representó. Básicamente es una pregunta en la que nos están consultando si sabemos qué es o no un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Pues básicamente lo que necesitamos mirar es la disposición al eje de cada uno, con respecto al origen, perdón, de cada uno de los lados, mirar que esto se conserva y que la rotación haya sido de 90 grados. Podemos mirar entonces para la figura entregada por el estudiante 1, seleccionar uno de los lados, por ejemplo este,
vemos que al rotar la figura en el sentido de las manecillas del reloj, pues obtenemos este lado acá y vemos que efectivamente las dos líneas que hemos trazado forman un ángulo de 90 grados. Es decir, este estudiante lo hizo bastante bien, ¿cierto? Y también vemos pues que el lado conserva su distancia con respecto al origen, tanto en el eje X cuanto en el eje Y. Podemos hacer lo mismo con la gráfica entregada por el estudiante 2, seleccionando por ejemplo este lado. Viendo este lado lo encontramos entonces en la figura representada por el estudiante, sería este aquí, y vemos también entonces que las dos figuras forman, o que las dos líneas forman un ángulo de 90 grados. De la misma forma procedemos con el estudiante 3 y vemos entonces, por ejemplo, que si seleccionamos este lado acá y lo comparamos con la figura en rotación, el ángulo que nos están formando no es de 90 grados, lo que nos indicaría entonces que solamente los estudiantes 1 y 2 hicieron correctamente la tarea, siendo también la opción B nuestra respuesta. Bien, miremos ahora nuestra tercera pregunta. Una pregunta de carácter interpretativa, donde básicamente pues se nos presenta alguna información en forma gráfica y nos están pidiendo, en forma tabulada, perdón, y nos está pidiendo que hagamos inferencias a partir de la información. Nos dice que la tabla muestra las relaciones de comercio, venta y compra de productos entre varios países. Nos están dando los países P, Q, R y S, y nos están indicando los países a los que cada uno de estos países acá les vende productos, ¿de acuerdo? Y en la otra columna nos están indicando los países de los cuales cada uno de estos países aquí compran productos. Bien, esa es la información que debemos tener en cuenta y que debemos entender. Ahora nos están preguntando, de acuerdo con la información presentada, ¿cuál es la tabla que muestra las relaciones comerciales del país W? Vemos que W no se encuentra aquí entre nuestra columna de países. Sin embargo, pues sí tenemos a W en las otras dos columnas. Lo que podemos hacer entonces es mirar dónde encontramos W. Lo encontramos en esta primera fila y en esta segunda columna. Vemos entonces que el país P compra productos de W. Vemos también que el país R compra productos de W y no tenemos más W en ningún otro lado. Básicamente, podríamos decir que ninguno de estos países le vende productos a W, o lo que es lo mismo que W no le compra nada a ninguno de estos países, y que los países P y R le compran productos a W. Miremos cuáles de las opciones corresponden entonces con esta información. Las opciones A y B las podemos descartar porque ellas nos dicen que W no le vende a nadie y eso no es cierto. La opción C, vemos que efectivamente P y R compran productos de W y que W no compra productos de ningún país, es decir, lo que se nos presenta en la opción B es correcto. La opción D, por el contrario, nos dice que W compra productos de T y R, pero aquí no vemos que W compre productos de ningún país, por lo que nuestra respuesta correcta sería también la C. Miremos la pregunta número 4. Nos dicen que un docente ha preseleccionado a algunos estudiantes para realizar una actividad deportiva. Como todos cumplen los requisitos necesarios, el docente va a escoger al azar solamente un grupo de 3 estudiantes y se encuentra que puede hacer 10 posibles selecciones. Nos preguntan entonces cuántos estudiantes conforman el grupo preseleccionado. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta entonces de combinatoria, donde pues podemos representar entonces cada uno de los grupos que irá a conformar el profesor por estas 3 casillas o por estas 3 líneas, correspondiendo cada una de estas líneas a cada uno de los estudiantes que entrará a integrar el grupo. Entonces, sabemos que cada grupo estará conformado por
3 estudiantes para la conformación o para llenar la primera casilla o el primer puesto en cada grupo, pues tendremos n posibilidades, ¿verdad? Esta casilla la podrían ocupar tanto el estudiante 1 como el estudiante 2, el estudiante 3 y así sucesivamente hasta el enésimo estudiante. Es decir, para llenar el primer lugar tenemos n posibilidades. Ahora, para llenar la segunda casilla, uno de los estudiantes ya estará ocupando la primera casilla, ¿verdad? Por ejemplo, si esta casilla ya está siendo ocupada por el estudiante 1, entonces esta casilla solamente podrá empezar a ser llenada a partir del estudiante 2 en adelante. Podrán entrar entonces el estudiante 2, el 3, el 4 y para llenar esta casilla tendremos entonces n menos 1 posibilidades. Algo similar ocurre con el llenado de la casilla número 3. Ya tenemos dos estudiantes ocupando las casillas 1 y 2, de forma que entonces para llenar la casilla 3 tendríamos n menos 2 posibilidades. Si quisiéramos calcular entonces el número de combinaciones posibles, pues basta simplemente con multiplicar el número de posibilidades de la casilla 1 por el número de posibilidades de la casilla 2 por el número de posibilidades de la casilla 3 y encontraríamos que el total de combinaciones posibles sería igual a n por n-1 por n-2, siendo n, en este caso, el número total de estudiantes que conforman el grupo mayor. Bien, pero este número total de combinaciones, o este que calculamos de esta forma, sería el número total de combinaciones cuando importa el orden. ¿De acuerdo? Es decir, cuando importa el orden quiere decir que cuando ponemos al estudiante 1 en la primera casilla, al estudiante 2 en la segunda casilla y al estudiante 3 en la tercera casilla es diferente de cuando ponemos al estudiante 2 en la primera casilla, al 1 en la segunda casilla y al 3 en la tercera casilla. Pero este no es nuestro caso. Si ustedes perciben, independientemente del orden, el grupo 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1 será el mismo grupo de estudiantes. Es decir, este es un caso en el que tenemos repeticiones o permutaciones. Y en este caso, entonces podemos calcular el número total de combinaciones auténticas, es decir, combinaciones que no están repetidas, como el número total de combinaciones dividido en el número de permutaciones. Y el número total de permutaciones lo calculamos como el número de casillas o de puestos que tenemos que llenar factorial, que en este caso sería 3 factorial. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces podríamos calcular el número total de combinaciones como n por n-1 por n-2 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Y aquí nos dicen que el profesor ya había calculado el total de posibles combinaciones y que ese total era igual a 10, ¿verdad? Podemos hacer 3 por 2 por 1, eso nos da 6, pasamos el 6 a multiplicar a este lado y nos queda que n por n-1 por n-2 es igual a 60, ¿de acuerdo? Sabemos que n es el número total de estudiantes a partir del cual haremos nuestra selección y basta simplemente entonces con resolver esta ecuación para encontrar el valor de n. Podríamos desarrollar las operaciones que tenemos entre paréntesis, llegaríamos a un polinomio de grado 3. En ese caso necesitaríamos hacer división sintética para encontrar una raíz, reducirlo a un polinomio de grado 2, encontrar las otras dos raíces y encontrar las tres posibles respuestas que nos conducen a la solución de esa ecuación. Sin embargo, pues en las pruebas de estado ustedes no tendrán tiempo para hacer este tipo de operaciones tan largas y dispendiosas. Podemos, por ejemplo, comenzar a iterar utilizando la opción A, decir que 13 por 13 menos 1, que sería 12, eso ya nos da un número mayor a 60, es decir, la opción A no es. Podemos ver la opción B, sería entonces 10 por 10 menos 1, sería 10 por 9, ya nos da 90, eso también es un número mayor de 60, esa opción tampoco es. Podemos probar con el 6, 6 por 6 menos 1, 6 por 5, 30, por 6 menos 2, 30 por 4, nos da 120, o sea, 6 tampoco es. Y por fin, pues probamos entonces con el número 5,
tenemos 5 por 5 menos 1, que es 4, nos daría 20. 5 menos 2 nos daría 3. 20 por 3 es igual a 60. Y llegaríamos entonces a nuestra respuesta, que sería la respuesta D. 5 estudiantes en total forman el grupo, y a partir de 5 estudiantes podemos hacer 10 posibles combinaciones auténticas. Ok, y esa sería entonces la respuesta de nuestra pregunta. La pregunta número 5 nos dice que en una bolsa hay 3 bolas rojas, 3 negras, 12 blancas. Nos dicen que una persona afirma que al sacar una bola al azar, los 3 colores tienen la misma probabilidad de salir. Y nos preguntan si esta afirmación es verdadera. ¿Cómo sabemos si esta afirmación es verdadera? ¿O qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos resolver esto? Pues primero, lo que tendríamos que hacer es entonces calcular la probabilidad de sacar cada una de las bolas de la bolsa. Para eso, pues primero debemos calcular el número total de bolas, que en este caso son 3 bolas rojas, 3 bolas negras y 12 bolas blancas, para un total de 18. Podemos calcular la probabilidad de sacar las bolas rojas como entonces el número de bolas rojas sobre el número de bolas totales, y eso sería 3 sobre 18. Podemos hacer lo mismo con las bolas negras y con las bolas blancas, obteniendo la probabilidad de sacar una bola negra sería también 3 sobre 18, y la probabilidad de sacar una bola blanca, que sería igual a 12 sobre 18. Claro, vemos que en todos los casos, o principalmente para las bolas blancas, tenemos un número diferente en el numerador, incluso mayor. Pues también es medio intuitivo que tendremos una mayor probabilidad de sacar una bola blanca, puesto que dentro de la bolsa hay muchas más bolas blancas que negras y rojas, ¿de acuerdo? Si miramos las opciones, pues entonces podemos llegar a la conclusión de que nuestra respuesta es la C. La afirmación es falsa, pues hay más bolas de un color que de los otros dos, y en este caso pues hay más bolas de color blanca que rojo y negro. Miremos la siguiente pregunta, la pregunta número 6. Nos dan una información sobre la Torre de Pisa. Nos dice que la Torre de Pisa en Toscana es uno de los sitios turísticos más representativos de Italia. En la tabla se relaciona la cantidad de personas que ingresó cada día durante una semana según el tipo de entrada que pagó. Nos dice que se pagan 17 euros de entrada y 5.5 más si se realiza reserva. Y nos dan la cantidad de personas que entró cada día de la semana sin hacer reserva y la cantidad de personas que entraron haciendo la reserva. Ahora viene la pregunta. Nos dice con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado 4 grados como se muestra en la figura. Vemos aquí la figura, tenemos la torre 4 grados inclinada con respecto a la vertical. Y la verdad es que la pregunta no tiene nada que ver con la información que nos dan en la tabla. De acuerdo, esta información pues realmente es superflua. Seguramente pues esto fue un error de edición a la hora de elaborar la prueba. Seguramente pues esta pregunta fue elaborada por un autor y el autor había proporcionado esta información y había elaborado varias preguntas a partir de esta información, pero pues digamos esto es un proceso de elaboración, revisión, edición. Posiblemente algún editor consideró que las otras preguntas no venían al caso, decidió retirar las otras preguntas, pero mantener la información, y pues terminó con este tipo de error en que la información que nos están suministrando pues básicamente no es necesaria para resolver la pregunta, o la información resulta superflua en la prueba. Para resolver la pregunta pues simplemente nos están diciendo entonces que la torre está inclinada 4 grados con respecto a la vertical, y nos están preguntando que cuánto mide este ángulo que está señalado aquí con el signo de interrogación. Pues simplemente podemos observar que esto es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Sabemos que este ángulo mide 90 grados. Si este ángulo aquí mide 4 grados centígrados, pues el restante medirá entonces 86 grados centígrados, y nuestra respuesta sería la C. Así de fácil y sencillito, sin demasiado complique. Nos dicen en la pregunta número 7 ahora
entonces que el dueño de un parque recreativo planea construir 3 piscinas y decorar sus bordes con baldosas blancas y azules, tal como se muestran las figuras 1, 2 y 3. Básicamente tenemos 3 piscinas con 3 diferentes tamaños, pero la decoración o el patrón de decoración es básicamente el mismo en todas las piscinas, ¿no? Un cuadrito azul en cada una de las esquinas y las laterales blancas y con un cuadrito blanco, pues al comienzo de cada uno de los lados horizontales. Nos dicen que según la observación de las figuras 1, 2 y 3 puede afirmarse correctamente que el número de baldosas azules se incrementa en 6 de una piscina a la del siguiente tamaño. Veamos si eso es cierto. El número de baldosas azules pues solamente cambia en este lado, ¿verdad? Aquí tenemos 4 baldosas azules y tenemos 4, serían 8 en total. Y aquí tenemos 2, 4, 6 y 7, es decir, que en cada uno de los lados aumentó en 3. El total de baldosas azules de esta piscina para esta aumentó en 6. Y miremos en estas cuántas azules tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También de 7 para 10 también aumentó 3 baldosas azules de esta piscina para esta, como son 2 lados, también aumentó en 6 el número de baldosas azules de una piscina para la siguiente más grande. Si vemos, esto parece indicar entonces que la respuesta A es correcta, ¿de acuerdo? Nos dice que las baldosas blancas aumenta en 8 a medida que crece el tamaño de las piscinas. Y pues corroboremos si eso es verdad. En este caso tenemos 4 acá. Aquí aumentó solamente en 2 de una piscina para la siguiente mayor. Y eso no es cierto. Nos dice que las piscinas azules es el doble de la cantidad de baldosas blancas en cada piscina. En este caso tenemos 8 azules, 10, 12. Tenemos 2, 4, 6, 8. No es el doble en cada una de las piscinas. Nos dice que blancas es la tercera parte de la cantidad de baldosas azules y eso tampoco es cierto, ¿verdad? Como vemos aquí tenemos 2, 4, 6, 8 blancas, teníamos 12 azules y eso no es 8 no es la tercera parte de 12, entonces esa respuesta tampoco es correcta. Ok, esas son las 7 primeras preguntas de este cuadernillo 1 de 2023. Vamos a dejar este video por acá y en un próximo continuamos con la resolución de la prueba. Espero que esto sea de ayuda para ustedes y nos vemos dentro de poco en un próximo video.